Hari Om. El ego es ese sentido de individualidad de nuestra existencia con el que más nos identificamos. Es lo que más conocemos de nosotros mismos y sin él no podríamos llevar adelante nuestro destino en esta vida. Sin embargo, en cuanto seguimos un sendero espiritual, los maestros nos explican que debemos desenvolvernos en este plano material solo con el mínimo ego necesario. Justamente las expresiones de los místicos de no involucrarse en los asuntos del mundo más allá de lo necesario se refiere a eso. También la evocadora imagen del pato en el estanque que conserva sus alas secas y alza el vuelo en cualquier instante nos sugieren cómo debería vivir el discípulo en este mundo mediante el apego de su espíritu a la gracia divina o Shakti. Basar nuestra vida en la práctica de la meditación y además mantenerla en nuestra mente nos mantiene sintonizados con el Creador y hace que no nos involucremos en lo creado. Es en verdad esta práctica la que gradualmente y con eficacia no solo nos descarga de ego, sino que lo reorienta, ayudándonos a vivir en el mundo, entendiendo nuestro papel y misión en la creación. Amarla y respetarla en cuanto obra de Dios, pero no poseyéndola, puesto que nada ni nadie de ella nos pertenece. Esta nueva conciencia nos permite estar alertas y dedicarnos plenamente a completar nuestra misión de regreso al Creador en la vida humana. Aquel que se ha teñido en el tinte del amor a Dios no puede mancharse con nada. Puede vivir en el mundo, realizar sus deberes mundanos y actividades, pero su corazón y mente permanecen equilibrados. El Señor Krishna dice en el Bhagavad Gita: cualquier cosa que hagas, que comas, que des, que adores, cualquier penitencia que realices, oh Arjuna, somételas todas a mí, porque al hacerlo estarás libre de las consecuencias de las acciones. Y atravesando el sendero de la renunciación, obtendrás la liberación y te fundirás en mí. El primer paso hacia el sendero de la devoción es entregárselo todo al Señor. Si se lo entregamos con humildad, nos liberamos de la carga de karmas y nos hacemos dignos de realizarle interiormente. Pero en tanto no se elimine internamente el registro de karmas, destruyendo así nuestro ego, no podremos ir más allá de las 3 gunas y consecuentemente no podremos dejar de hacer acciones sin sufrir sus consecuencias. Las acciones son puras, solo si se realizan sin ningún deseo de recompensa, y aquel que ejecuta sus acciones de esta forma no crea nuevos karmas, incluso mientras está actuando. Tal persona alcanza la realización de Dios. ¿Cómo podemos alcanzar este estado de ausencia de reacciones? ¿Cómo puede liberarse una persona del cautiverio de los apegos? ¿Cómo puede detenerse el ciclo de nacimientos y muertes, que es la consecuencia ineludible de nuestras acciones pasadas? ¿Y quién puede comprender el enigma de la acción sin reacción, incluso mientras se actúa? Todas estas preguntas tienen una sencilla respuesta en las Escrituras, donde se nos indica que estas cosas solo pueden comprenderse si nos convertimos en devotos del Señor o Gurmukhs. ¿Quién es un Gurmukh? Aquel que se entrega a un maestro espiritual, es decir, aquel que amorosa e implícitamente sigue las instrucciones de un guía espiritual. El maestro otorga el regalo de la iniciación, por cuya práctica se trasciende el alcance de los 3 gunas, se elimina el ego y se obtiene el estado verdadero de actuar sin crear consecuencias. De este modo, y por la gracia espiritual, se aligera la carga de karmas. El karma o acciones de 3 clases, Sinchit, Pralabdha y Kriyaman. Los karmas almacenados o de reserva se llaman Sinchit y son el resultado de acciones de vidas anteriores que aún no han sido pagadas ni asignadas. Los karmas del destino se llaman Pralabdha y constituyen las partes de los resultados de las acciones de las vidas anteriores que se han asignado a la vida presente, a causa de los cuales se nos ha proporcionado este cuerpo con el fin de experimentar los resultados de los buenos y malos karmas de acuerdo a nuestro destino. El Kriyaman está constituido por los karmas recientes, consecuencia de acciones que se han llevado a cabo en esta misma existencia. En otras palabras, al mismo tiempo que pasamos por nuestro destino, nuestros karmas de destino, también contraemos nuevos karmas diariamente, cuyas consecuencias las padeceremos como destino en la próxima vida o como parte del destino en alguna vida futura. Nuestras propias acciones son las responsables de lo bueno y de lo malo, del placer y del dolor que padecemos en este plano terrenal, así como del nacimiento en este mundo en una especie superior o inferior.
Lo que sembremos, eso es lo que cosecharemos. Somos felices como consecuencia de las buenas acciones y desgraciados a causa de malas acciones, debido a que debemos vivir el resultado de nuestras acciones en pensamiento, palabra y obra. No podemos escapar del efecto de nuestras acciones por realizarlas en secreto. Tarde o temprano, las consecuencias de tales acciones deberán sufrirse. Por lo tanto, está claro que cualquier bienestar o aflicción, felicidad o desgracia que experimentemos se debe todo a nuestras propias acciones y no debemos culpar jamás a nadie más por ello. ¿Cómo podría una persona obtener buenos resultados de sus malas acciones? Quien quiera que tenga esa idea está más que equivocado. ¿Y qué podemos hacer con respecto a la acumulación de karmas que están esperando germinar a través de cientos de vidas anteriores? El ciclo de karmas está constantemente en movimiento y los resultados de nuestras acciones se manifiestan teniendo éstas que pagarse aún después de cientos y cientos de vidas. El océano de los karmas es muy profundo, es insondable. Es casi imposible borrar todos los karmas de reserva. Pero cuando encontremos a un maestro, él se encargará de las cuentas de todos nuestros karmas, inculcando en nosotros el espíritu de realizar acciones sin ningún deseo de recompensa, sin ningún deseo egoísta. Cuando hagamos nuestra práctica espiritual según las instrucciones del Maestro y nos sometamos completamente a su directriz, pasaremos con alegría por nuestros karmas de destino y no crearemos nuevos karmas que nos hagan sufrir en una vida futura. Los karmas almacenados de vidas anteriores se destruyen gradualmente mediante la práctica intensa de la meditación, entregándonos a la gracia divina. Algunas veces el Maestro nos ayuda a soportar la carga de nuestros karmas de destino con el fin de que lo que pudiera haber sido una herida mortal se convierta en el pinchazo de una aguja, con el efecto de que padecemos nuestros karmas sin demasiado sufrimiento o angustia mental en comparación de cómo debieron haber sido. De esta forma, todos nuestros karmas se pagan mediante la gracia espiritual del Maestro. Al final se nos libera de la carga de nuestros karmas y alcanzamos la salvación, cruzando tarde o temprano el océano de la vida. Kabir Sahib dice: repite el nombre verdadero noche y día y agárrate a él firmemente. La mente se irritará y luchará, pero no te dejes influenciar por ella. Y es que el sendero espiritual es un sendero de devoción y los principios que seguimos nos ayudan a desarrollarla gradualmente sobre la base del contento con la vida. Esto significa que al margen de nuestros propios puntos de vista sobre el mundo y más allá de las circunstancias que nos corresponde vivir, es muy conveniente aceptar las cosas como la voluntad de Dios. No yo, Señor, sino tú. Cuanto más esté Él, menos estamos nosotros con nuestros líos mentales. Kabir dice: en todos los aspectos he comprobado que cuando tú estás, yo no estoy. Cuando yo estaba, el Maestro no estaba. Cuando el Maestro estaba, yo no estoy. Y una de las fuentes de amargura más grandes para el ser humano son sus expectativas, su deseo de que las cosas sean diferentes a como realmente son, sobre todo cuando vive circunstancias indeseadas. ¿Quién no ha querido en alguna ocasión que la realidad fuera otra, una realidad distinta a la que vive? Tal vez sea sensato reconocer en este punto que no tenemos plena seguridad respecto a lo que nos conviene en cada momento de la vida. Veamos. La mente es el resultado de la actividad del cerebro y nuestro cerebro tiene 100.000 millones de neuronas microprocesadoras que se distribuyen en una especie de entramado de redes y nódulos conectados entre sí. Según la ciencia actual, el pensamiento y las decisiones parecen generarse de conjunto, de modo que ni una sola de esas neuronas sabría por sí sola quién eres tú ni le preocuparía lo más mínimo. ¿Dónde está la certeza absoluta acerca de lo que nos conviene? Quizás sea mejor dejarse fluir en el contento, surfeando las olas de la existencia lo mejor que sepamos y podamos. El contento podría ser una estupenda actitud mental ante la vida que podemos ir construyendo día con día. En este sentido, los maestros afirman que todo lo que ocurre tiene su propósito y que aunque muchas veces no lo veamos ni lo queramos aceptar, es para nuestro propio bien, sobre todo cuando la realidad nos pone a prueba con periodos de sufrimiento, de estrés y dolor. Siempre ayuda al aceptar que todo eso proviene para mejorar y elevar la condición de nuestra mente, que es realmente la que debe convencerse de colaborar en la tarea espiritual. El estado de la mente se debe elevar
todo a través de las alegrías como de los sufrimientos. De todo podemos aprender y tomar dirección, claro está, si queremos. A este proceso de aceptación mental de la voluntad de Dios lo llaman los maestros aceptar Suvana o Mauj, o vivir en ella. Significa estar contento con el lote que nos corresponde en la vida, tomándolo de la mejor manera posible y eligiendo encarar las cosas siempre por el flanco de menor resistencia. Dadas nuestras limitaciones y debilidades, al librar las batallas de la vida, no sería lógico atacar los problemas por el frente donde el rival es más poderoso, ni tampoco actuar por sistema como un loco. En los momentos difíciles, la aceptación de la voluntad de Dios no significa pasar de todo ni tampoco caer en la negatividad de lo irremediable, como si se tratase de un destino fatal, sino tratar de aplicarnos en la medida de lo posible y de modo práctico, como ilustra la archiconocida plegaria de la serenidad: Señor, concédeme serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, pero dame valor para cambiar lo que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. A la hora de utilizar esta especie de máxima global, la experiencia al respecto de la primera parte parece clara. Sabemos que preocuparnos por lo que no se puede cambiar no ayuda para nada. Tampoco el estar resentidos o amargados por ello, o el sentirnos culpables. Así que, pasado el necesario duelo, lo mejor es aceptar la situación y decir: está bien así. La otra parte de la plegaria hace referencia a tener el valor para cambiar lo que sí podemos, pero claro, eso si Dios nos concediera siempre la sabiduría para reconocer la diferencia entre lo que sí podemos y entre lo que no podemos cambiar. Y puesto que, seamos sinceros, esa sabiduría está ausente muchísimas veces, quizás sea mejor que añadamos a la plegaria la siguiente frase: y resignación para aceptar su voluntad cuando no puedo reconocer la diferencia. Y en términos generales, si proclamamos que Dios lo sabe todo y que hay que aceptar su santa voluntad, no tiene demasiado sentido tratar de imponer la nuestra por sistema, pues ello sería como dedicarse a elegir los flancos de mayor resistencia y muy probablemente aumentar nuestro desasosiego. La auténtica devoción, elemento importante en la práctica de la meditación, se alimenta y crece de vivir naturalmente en el contento. Entonces, el no yo, sino tú, es un enfoque muy ventajoso para el discípulo. ¿Por qué? Porque cuando vivimos creyendo que somos nosotros los que hacemos las cosas, automáticamente creamos expectativas que incluyen siempre el riesgo de producir frustraciones y amarguras, y por ese camino Dios nos parece indiferente a nuestras historias personales. De esta supuesta indiferencia hablan todas las tradiciones espirituales. Por ejemplo, aludiendo a las escrituras de los Vedas, en cierta ocasión un discípulo realizó la siguiente pregunta a su maestro: Maestro, Dios me parece indiferente a mis sufrimientos y problemas. ¿Cómo puedo entonces rezarle para que me ayude? Y el maestro respondió: Verás, tú sufres conforme a la ley del karma. Si pones el dedo en el fuego, seguro que se quemará. ¿Acaso es culpa del fuego? Nos creemos independientes de Dios, así que mientras tenemos el sentido de que yo soy el hacedor, disfrutamos o sufrimos de acuerdo con nuestros actos, y en ese caso, Dios se mantiene observante esperándonos. Sin embargo, cuando damos un paso en su dirección, Él da miles de pasos hacia nosotros. Indudablemente, es nuestra mente la que ha de llegar a aceptar y vivir en ese no yo, sino tú. Así que en la vida del buscador espiritual es fundamental dónde pone su atención mental. Y esto puede entenderse, por ejemplo, bajo la óptica de los vasos comunistas. Nuestra atención mental es como el líquido que se reparte entre dos depósitos que comunican entre sí, el mundo exterior material y el mundo interior espiritual. Lo que baja en uno sube en el otro y viceversa. En el primero está el yo lo hago, en el segundo él lo hace. Cuando la atención mental se va acostumbrando a ir al mundo interior, ese camino conduce progresivamente al discípulo a anularse a sí mismo, al tiempo que esa especie de vacío, no yo, sino tú, se va llenando de Dios, de gracia, de tú. Por eso los maestros nos enseñan a redirigir la atención desde el mundo exterior al mundo interior. Sin embargo, aunque el destino final del discípulo es trasladar toda su atención al mundo interior espiritual y quedarse en él, el llamado retorno del alma a la fuente, no cabe duda de que la atención mental ahí oscila en un proceso de dispersión exterior y concentración interior, con el que el discípulo ha de luchar toda la vida.
Lo que también es cierto es que cuando su mente saborea los beneficios de la atención concentrada en el interior, crece su deseo de trasladarla en esa dirección, porque cuando has probado el dulce, ya no te conformas con la receta. ¿Qué pedirle entonces a Dios? Nada por debajo de Él. ¿Cómo podemos tratar de mantenernos en una lucha espiritual sana? Estando siempre contentos con nuestras circunstancias externas, aceptándolas, pero no con nuestro compromiso y esfuerzo espiritual. El contento hacia el exterior, el descontento divino en el interior. Este planteamiento es muy útil, pues cuando estamos descontentos con el grado de nuestro compromiso y esfuerzo en el interior, eso nos mueve a aumentar la lucha. Otra cosa bien diferente al contento es el conformismo. En la lucha espiritual eso no es sano. No digamos que cuando Dios desee que meditemos, vamos a meditar, pues en ese caso, cada vez que nos molestaremos, no lo haremos y lo haremos cada vez menos. Y este enfoque es el que nos lleva a ninguna parte. Entrega y aceptación no es conformismo. Estos sismos los vamos a borrar de nuestro ideario. La cosa es que si realmente pedimos de todo corazón, Él siempre está dispuesto a darnos más gracia y amor. Si nosotros damos un paso hacia Él, Él da 10 pasos hacia nosotros para recibirnos. Pero nuestra devoción ha de ser pura. Nuestra nostalgia, nuestro deseo de Dios, de volvernos a unir con Él, debe ser totalmente genuino. Tenemos que amarle por Él mismo y por sobre todas las cosas. Así que la verdadera oración es aquella en la que pedimos únicamente reunirnos con Dios. Y esto es la meditación auténtica, un proceso de reeducación de la mente, de concentración interior de la atención mental que lleva gradualmente a la experiencia de la unión del alma con Dios. Los humanos somos una especie única, somos la cima de la creación, al tiempo que tenemos numerosos y enormes defectos. Seguro, lo que hacemos y lo que decimos se contradice. Además, como no hay contento en nuestra mente, a nadie puede sorprenderle que a veces vivamos con demasiada ansiedad e incluso nos irritemos y peleemos y gritemos y maltratemos y hagamos muchas cosas. ¿Y alguien lo duda todavía? Pues basta con recordar los 5 motivos principales por los que nos enfadamos. Por todo, por nada, porque sí, porque no y por si acaso. Y bueno, no es sorprendente entonces que cuando le preguntamos al Maestro cómo nos ve, muestra infinita benevolencia y se refiere a nuestras potencialidades, a lo que somos en potencia, a lo que podemos llegar a ser. Es genial que nos vea así. Él confía más en nosotros que en nosotros mismos. Y en esta situación no deberíamos permitirnos el lujo de desaprovechar espiritualmente esta corta existencia humana. Sabemos que si nos dejamos ir, nos metemos hasta el cuello en las inagotables dramas de la vida. Ponemos toda nuestra atención mental en ellos y acabamos creyéndonos los autores de nuestra vida diaria. La atención se traslada excesivamente al mundo exterior y en consecuencia se aparta de la gracia interna. Lo que al final le va quedando al discípulo son ratos de meditación desenfocada, raticos pequeños. ¿Y entonces qué hace Dios? Pues Dios nos deja hacer lo que queramos. Y dice, está bien, hijo mío, haz lo que deseas. Y se mantiene al margen de nosotros, observándonos en silencio a la espera de nuestro retorno. Y a ese proceso paulatino de alejamiento mental del Señor, de apatía o de dejadez espiritual del discípulo, se refiere Lao Tse al afirmar en el Tao Te Ching, que dice que cuando se pierde el Tao, se recurre a la virtud como sustituto. Cuando se pierde la virtud, se recurre a la compasión. Cuando se pierde la compasión, se recurre a la moral. Y cuando se pierde la moral, se recurre al ritual. Entonces, por supuesto, hay dificultades relacionadas con el sendero espiritual y la meditación. Bien que lo sabemos por experiencia propia. El movimiento en el desarrollo espiritual no es siempre ascendente. No hay solo subidas, sino también hay muchas bajadas y caídas, periodos calmos sin progreso visible y momentos de aferrarse a lo que sea para no perder la fe, para lograrlo, para seguir adelante en esos oscuros periodos de dudas. Esto es como cuando vamos en excursión a la montaña. Es verdad que para alcanzar finalmente la cima de la montaña prevista hemos tenido que subir muchas rampas, pero ojo, también hemos necesitado recorrer tramos de bajada y llanuras e incluso superado momentos de desorientación, de desvíos y de estar perdidos. De todo tiene que aprender la mente del discípulo para continuar con su recorrido espiritual. Recuerda, no yo, sino tú. Guru Nanak dice: quien conoce la voluntad del Señor puede encontrar su secreto. Los maestros dicen que todas las actividades deben realizarse de modo que complazcan a Dios. Y Guru Nanak, en la primera estrofa del Japji Sahib,
ha planteado los diferentes métodos generalmente utilizados para realizar a Dios e insiste en la supremacía del no yo, sino tú. En el Guru Granth Sahib, Guru Nanak dice: Él no puede ser comprendido, no importa cuán arduamente podamos pensar. Él no puede ser alcanzado guardando silencio, no importa por cuánto tiempo te quedes mudo. Tampoco el contento puede ser comprado por toda la riqueza del mundo. De miles de habilidades, ni una sola funciona. ¿Cómo podemos ser verdaderos? ¿Cómo pueden las cortinas de la falsedad ser desgarradas en pedazos? Siguiendo la voluntad divina. Todos los que han sido puestos en el sendero espiritual están siendo constantemente preparados, probados por completo en el interior para ser mejores personas y lograr la madurez espiritual suficiente para valorar el tesoro espiritual que un día obtendrán. Si ponemos esfuerzo en la meditación diaria, sean cuales sean las circunstancias reinantes en cada momento, no hay de qué preocuparse. Como dice un proverbio hindú, la más larga caminata comienza con un paso. Sé que la concentración es difícil de alcanzar hasta en las mejores circunstancias, pero nunca debemos dejar de intentarlo. Cuando nos negamos a rendirnos a la mente comienza a perder su control sobre nosotros. Cuando dejamos que se salga con la suya, la mente nos atrapa con más fuerza y nos domina. La lucha con la mente es tremenda, dentro y fuera de la meditación, pero podemos tener la seguridad de que al final ganaremos la batalla. ¿Que nos queda duda? Pues nada, hay que trabajar duro. Así que tratemos de actuar lo mejor que podamos de acuerdo con nuestras fuerzas y luego dejemos que el resto sea la voluntad de Dios, que Dios se ocupe de todo. Y recordemos esa sentencia tan conocida: ¿tienes piedras en el camino? Recógelas todas para que te construyas un castillo. Así que la gracia divina no se hace esperar. Manténla siempre en tu mente y en tu corazón. Hari Om. Jai Gurudev.